Mis hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder compartir este momento de, eh, de oración, de alabanza y también de recibir de su palabra. El día de hoy nos van a acompañar en la alabanza la familia Aravena Bueno. Que el Señor les bendiga, así que vamos a estar muy bien acompañados. Vamos a contar con la bendición de muy buenos músicos, pero por sobre todo también con una muy buena cantante, porque nuestra hermana Gloria, que por Dios que bien canta, es la que la lleva ahí en la alabanza, aunque digan lo contrario. Y también en la palabra del Señor va a estar, Señor bendiga y llene también de sabiduría y de su Espíritu Santo. Antes de continuar con el servicio, los invito a que hagamos una oración para que el Señor sea guiándonos y Él sea ayudándonos y bendiciendo y llenando nuestras vidas y nuestros corazones de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos concedes de poder estar reunidos en este momento. Padre celestial, te damos gracias por la vida de Juanito que nos permite el poder estar comunicados a través de estos medios digitales. Te rogamos que les sigas dando inteligencia, sabiduría, que bendigas también las vidas de aquellos que nos están viendo en estos momentos, ya sea la señal en directo o aquellos que nos van a ver en otro momento, ya sea más tarde o tal vez en otro día. Te rogamos, Señor, que todo lo que se haga a partir de ahora sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Te agradecemos porque durante la semana has sido con nosotros. Has estado, Padre Celestial, en la reunión con las hermanas Dóricas, con los niños, en la reunión de jóvenes también, y nos has estado acompañando en nuestra vida diaria, aquellos que están estudiando en el colegio, la universidad, aquellos que trabajamos, y las hermanas y los hermanos que también están en sus casas, que también es un trabajo pesado llevar una casa. Señor, te agradecemos porque tu misericordia no ha faltado en nuestras vidas y a favor de cada uno de nosotros. Te rogamos que tus bendiciones sean con cada uno de nosotros, que no te apartes de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias. Te rogamos especialmente, Padre Celestial, por la vida de nuestros hermanos de la familia Ancán Villegas, Díaz Villegas, especialmente por la vida de nuestra hermana Pilar, nuestra hermana Rosita. Pongas tu consuelo, paz en sus corazones, Padre Celestial, que tu presencia gloriosa y el consuelo y la paz que solamente tú puedes dar sea llenando cada uno de sus corazones, sus vidas y las vidas de su familia, Padre Celestial, en este momento de dolor y de tristeza. Agradecemos tu misericordia, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro bendito y amantísimo Salvador. Amén. Mis hermanos, para la semana que nos espera, el día domingo es un día especial, es el día de acción de gracias, así que están todos invitados a quienes van a ir el día domingo a que puedan participar. Tenemos mucho que agradecer al Señor, aunque pasemos por momentos difíciles. Momentos complicados, el hecho de estar vivos, de poder respirar, es ya un motivo para dar gracias al Señor y aún en los momentos más complejos, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, nosotros podemos agradecer al Señor que Él está con nosotros, que es nuestro consuelo y que es también nuestro auxilio. Así que estamos todos invitados
estamos todos llamados a participar en el Día de Acción de Gracias. Este domingo estamos todos llamados, el Señor nos espera para que podamos también participar. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una breve porción de la palabra del Señor, rogándole a Él que me pudiera ayudar a encontrar un versículo para poder compartir. Él me guió hacia un versículo que se encuentra en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 24, en la versión Reina Valera del año 60 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es de verdad potente la palabra amigo. Es de verdad muy, muy fuerte la palabra amigo. El poder llamar amigo a alguien. Y este versículo en particular dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Y si nosotros vemos en la palabra del Señor, dice en el Nuevo Testamento, vosotros sois mis amigos y mis hermanos, y Jesucristo refiriéndose a nosotros, llamándonos amigos y hermanos. eh, para que nosotros podamos entender la importancia y el amor que tiene Jesucristo hacia nosotros. Él da su vida por nosotros y no solamente la da porque no había otro digno de hacerlo, sino que lo hizo por amor, lo hizo eh, por voluntad propia y lo hizo llamándonos a nosotros amigos y hermanos. Em, yo agradezco al Señor la bendición de tener a mis hermanas. Y mis hermanas para mí, Saray, Priscila y Teresa, que es mi hermana menor, no solo son mis hermanas, sino que también son mis amigas. Y eso es algo que mis papás desde muy niños nos inculcaron. Las hermanas no pelean, las hermanas están para ayudarse, para defenderse. Las hermanas tienen que ser no solo hermanas, sino que amigas. Por lo general, cuando nosotros íbamos a la casa de mis tatas, que son los papás de mi mamá, siempre decían, no, si es normal que los hermanos peleen. Pero a mis papás siempre les molestó eso, y al contrario, ellos siempre nos decían, ustedes no pueden pelear porque ustedes son hermanas. Pero no solamente cuento con la bendición de tener a mis hermanas y que ellas sean mis amigas, sino que al llegar también a la Iglesia del Conquistador, también pude encontrar muy buenos amigos y hermanos en Cristo. Em, Mi papá una vez dando gracias al Señor, él daba gracias porque él se daba cuenta que nosotros habíamos encontrado también amigos. En la iglesia en la que nosotros participábamos antes, él sabía que nosotros llegábamos a la iglesia, habían niños en esa época, adolescentes, porque nosotros dejamos de participar cuando nosotros teníamos entre 13, 14 años, 12 años. Nos fuimos eh, de ese lugar y no teníamos amigos, no nos juntábamos, nosotros llegábamos, saludábamos y eso era todo. Pero al llegar al Conquistador fue un mundo nuevo para nosotros. Y encontramos no solamente hermanos de nuestra edad, sino que también encontramos amigos y amistades que
han durado en el tiempo, amistades que ya llevan 21 años. Y, y doy gracias al Señor por eso, amigos que se preocupan no solo de cómo estamos, de saludar, sino que si alguno de nosotros falta, escribe para saber cómo estamos. Está el reto si alguno desaparece, por lo general, eh, con vergüenza digo que me ha llegado más que algún reto, porque a veces las fuerzas faltan y mis amigos han estado ahí. Y doy gracias al Señor porque en los momentos complejos ellos han estado. Porque cuando estaba preparándome para la PSU, Melody estuvo ahí y nosotros compartimos los momentos difíciles y estuvimos orando y compartiendo y pidiéndole al Señor de su palabra y el Señor nos habló y vivimos ese momento juntas. Eh, doy gracias al Señor por la vida de Esteban, del pastor Esteban, al que no puedo dejar de decirle amigo. A mi pastor Esteban, siempre le digo amigo porque de verdad él estuvo ahí ayudándonos a prepararnos para la PSU. Y Dios sabe lo mucho que le agradezco porque sacrifico sábados, sacrifico fines de semana, viernes de la noche, con lo cabeza dura que éramos, sobre todo yo, que era como la más dura porque el colegio en el que yo estudié no era un colegio de los mejores, era un colegio municipal, colegio comercial, en que a nosotros nos prepararon para estudiar una carrera, yo estudié secretariado, a mí no me prepararon para entrar a la universidad y el Señor tomó a Esteban para ayudarnos a prepararnos y gracias al Señor eh, me fue relativamente decente en la PSU, si bien quedé en lista de espera. Entré a la universidad, terminé los años que correspondían, terminé mi carrera en los 5 años, di la tesis, y todo lo que he logrado en términos profesionales, primero gracias al Señor, gracias también a mis pastores, a los que el Señor tomó como instrumento, pero el Señor sabe que también fue gracias a que mi amigo estuvo ahí preparándonos para la universidad y yo tengo una deuda enorme con mi amigo Esteban por eso. Y le agradezco siempre y doy gracias al Señor por la vida de Esteban. Es un amigo, porque un amigo incluso ama más que un hermano, porque él estuvo ahí y no le importó sacrificar sus fines de semana, porque Esteban estaba estudiando en la universidad y ahí estuvo con el grupo de quienes estábamos preparándonos para dar la prueba y fue un amigo de verdad. Y es ahí cuando uno ve el amor de Dios, es ahí cuando uno ve la misericordia del Señor. Mi papá siempre dice que el Señor es todopoderoso y Él puede venir y hacer milagros, pero dice, mi papá es grande, siempre nos dice, Dios no es mandrake el mago. Para los más jóvenes, Dios no es Chris Angel. Para aquellos que son más jóvenes y quieren un ejemplo de un mago así como espectacular. O los magos más actuales. Dios toma instrumentos y Dios tomó a Esteban, a mi amigo Esteban, para prepararnos. Y cuando me titulé, di gracias al Señor porque fue gracias a su misericordia que yo pude titularme de la carrera,
Di gracias al Señor por mis papás, por la vida de mis papás, porque estuvieron siempre ahí. Di gracias al Señor por la vida de mis pastores y también di gracias al Señor por la vida de Esteban, por su esfuerzo, por su sacrificio, por ser mi amigo y también ser mi hermano. Y cuando entré mi primer día de clase al magíster y cuando pude estar en la ceremonia en línea y todo porque estábamos en pandemia, cuando recibí mi título del magíster, di nuevamente gracias por la vida de mi amigo Esteban y di gracias por la vida de su familia, porque como dice mi pastor, Dios no es deudor de nadie, de ninguno de nosotros. Y le doy gracias al Señor porque veo su amor, su misericordia y la amistad de mi Señor en mis amigos, en mis hermanas que son mis amigas y en mis hermanos de la iglesia que son mis amigos. Y ruego al Señor por mis amigos que ahora no puedo ver o que no están en la iglesia. Doy gracias al Señor por mis amigos que veo. Doy gracias al Señor por la vida de Esteban, por Juanito el que veo. Eh, Doy gracias al Señor por Melody, a quien quiero muchísimo también. Por Brunito, por los amigos que se han ido incorporando en el camino estos 21 años. Eh, y ruego al Señor por la vida de los amigos que no veo en este tiempo. Yo no soy de las amigas que llaman por teléfono siempre. No soy de las amigas que escriben siempre y digo te quiero. Pero están presentes siempre en mis corazones. Y le ruego al Señor por la vida de un amigo al que quiero muchísimo, muchísimo y al que también le debo mucho. Por mi amigo David, por el Leo. Por él también pido. Y por mis amigos que en estos momentos no puedo ver tan seguido. Pido y agradezco al Señor por la vida de mis amigos que están en el grupo de WhatsApp de los adultos jóvenes, que aunque no nos reunimos como adultos jóvenes oficialmente en la iglesia, están ahí y nos escribimos, porque le doy gracias al Señor, porque si algo bueno trajo la pandemia que nos pudimos reunir. Yo sé que esto no es muy ortodoxo, no es muy cercano a la palabra, tal vez esperaban una reflexión un poco más cercana a la palabra, pero yo sé que todos tenemos un amigo al que amamos como un hermano, pero ese amigo al que amamos como un hermano, sepan ustedes, mis hermanos, que en ese amigo está también Cristo, mostrándonos su amor y su misericordia. Porque ese amigo está en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Ese es el amigo que nos abraza cuando nosotros estamos mal, pero también es el amigo que nos reta cuando nos equivocamos, cuando estamos desviando el camino. Pero lo más importante y lo que nos tiene que quedar grabado es que Jesucristo es nuestro amigo y es a Él a quien podemos acudir en el momento de alegría y a quien debemos acudir en el momento de alegría y es lo que menos hacemos cuando nosotros estamos bien. Lo que menos hacemos es acudir al Señor en nuestros momentos de alegría, de gozo, de felicidad, pero también a quien podemos acudir directamente en los momentos de angustia, de dolor, de pena. Podemos inclinarnos, arrodillarnos, pero también en nuestros corazones, cuando no podemos arrodillarnos, cuando no podemos encerrarnos en algún lugar, podemos incluso inclinar nuestra cabeza, cerrar los ojos o incluso en nuestros corazones, aunque estemos rodeados de gente, clamar al Señor. Ahí va a estar nuestro amigo, nuestro hermano, escuchándonos. Agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir con ustedes
Espero que esta reflexión y este versículo sea de bendición para ustedes, porque para mí el recordar que Jesucristo dio su vida y el solo hecho de considerarme su amiga y su hermana y el solo hecho de recordarme que Él me muestra su misericordia a través de los amigos y de los hermanos que Él me ha dado en todo este tiempo y en este caminar, ha sido para mí una bendición, porque no solamente me ha mostrado que tengo hermanas eh, sanguíneas, que tengo amigas también que son mis hermanas, sino que también tengo hermanos y tengo amigos en lo espiritual que han sido una bendición enorme para mi vida y que yo sé que siguen ahí y que no solo son mis amigos y mis hermanos, sino que también me han permitido tener sobrinos espirituales, sobrinos también, que son sus hijos que han crecido y a los que amo también como si fueran mis sobrinos, como quiero, como amo al Julián, a la Sofi, al Emi, y así también quiero a los hijos de mis amigos y de mis hermanos, y por eso agradezco al Señor. Continuamos con el servicio, para el Señor sea toda honra, toda gloria, desde hoy y para siempre, y que el Señor les bendiga. De mi Cristo todo lo puedo tener, siempre confiando en Él, solamente. Él nos da la vida a todos y el amor, y nos tiene un lugar más allá del sol. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, vivo en Jesús, junto a ti, mi Jesús. Su palabra hoy nos lleva a pensar, nada podemos hacer sin su ayuda, porque tú eres todo para nuestras vidas, eres su principio y fin, eres tú nuestro Dios. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y permita el Señor que este momento que vamos a compartir la palabra del Señor sea motivo de bendición para todos nosotros. Quiero invitarles a buscar un pasaje bíblico que vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años
y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios. Y después que engendró a Matusalem 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar al Señor para que Él, por misericordia, nos ayude a leer este pasaje, tratar de entenderlo y sacando bendición para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Queremos agradecerte, Dios, tu misericordia, tus bondades. Queremos agradecerte que nos permitas reunirnos, Señor, a través de la distancia, pero con el ánimo y el deseo de ser bendecidos por ti. Bendecidos en la reflexión, en las alabanzas, en las oraciones y también, por supuesto, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y vida para nosotros. Señor, te pido por los hermanos que están escuchando este servicio, que sean bendecidos en tu palabra, los que lo van a ver más tarde, que el mismo poder llegue a sus vidas, y los amigos y las personas que se encuentren con este video alguna vez puedan ser bendecidos por ti, mi Señor. Por misericordia, Padre, danos hambre y sed de justicia, danos hambre y sed de Dios, hambre y sed de tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, y nosotros cuando leemos la Escritura, sobre todo los que tienen el hábito de leerla de punta a fin o por libro, vamos a ver que el capítulo 5 de Génesis es un capítulo difícil de leer, porque, y malamente decir, aburrido de leer, porque son las genealogías de Adán y sus descendientes. Pero cuando usted curiosionea en la Escritura, cuando usted se hace curioso de leer cosas así extrañas, va a ver que cuando hablaba de cada uno de estos personajes que vivieron, termina con y murió. Tal personaje y murió. Hizo tal cosa y murió. Pero resaltan unos versículos que son interesantes porque cuando se refiere a Enoc en la genealogía, no dice y se murió, sino que dice y desapareció porque le llevó Dios. Significa que el escritor bíblico, cuando pone las principales características, algunos tenían villa, algunos tenían ganado, algunos estaban en las montañas, y dice ahí, algunos vivían en la montaña y murió, este otro vivía en el mar y murió. Pero cuando hablan de Enoc, dice, y desapareció porque el Señor se lo llevó. Entonces usted entenderá que si el escritor bíblico hace esta diferencia en lo que terminó la vida de Enoc y los demás, es para que nos llame la atención. Debería por lo menos decir, oye, ¿qué diferencia de este hombre con los demás? Entonces, lo natural es morir. Todos nosotros vamos a morir. Pero Enoc tuvo un final sobrenatural. Desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces vamos a analizar algunas características que tenía Enoc y que si la miramos, vamos a decir, por eso este hombre tuvo esa bendición de no morir, sino que se fue llevado por Dios. Lo primero es que la Escritura nos dice, entre paréntesis, solamente en el capítulo 5, estos versículos que leímos, son lo único que habla de Enoc como características de Enoc. Luego
Hay dos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que lo mencionan, pero ¿quién era Enoc? Solamente en este capítulo 5 de Génesis. Y lo primero que podemos aprender de Enoc o entender de Enoc es que él caminó con Dios. Si nosotros observamos la definición de la Real Academia de la Lengua, vamos a decir que caminar es andar de un lugar a otro, especialmente si se sigue una ruta definida. En otras palabras, si aplicamos esta definición, vamos a decir que el escritor bíblico, cuando dice que caminó con Dios, es que Enoc iba de un lado a otro tras la ruta definida por Dios. Entonces, cuando dice caminó con Dios, es porque él estaba caminando en la senda definida por Dios. Como Dios le decía que tenía que caminar, como Dios le decía que tenía que actuar, como Dios le decía que tenía que obrar, eso lo hacía Enoc. Entonces, dice la Escritura, caminó con Dios. Ahora, nosotros, si vamos allá a un análisis un poquito más profundo, nosotros no tenemos, yo al menos no conozco, no tengo conocimiento del hebreo, entonces, pero la etimología del verbo usado en este versículo, caminó con Dios, significa que camina detrás, que va detrás de él. O sea, lo que significa decir caminando con Dios es va detrás de Dios. Y eso es lo que hacía Enoc. Enoc iba detrás de Dios siguiendo la senda trazada por Dios. Enoc caminaba con Dios. Esa es la primera característica que tenía Enoc y que lo hace tan especial que no murió. La segunda característica, diríamos, de Enoc es que tenía testimonio de haber agradado a Dios. Esto está en Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, lo que nos dice el escritor bíblico de Hebreo 11 es que Enoc no solamente caminó con Dios y fue traspuesto, sino que antes, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted lee el capítulo 5 de Génesis de nuevo, va a ver que no dice en ningún lado ahí que hubo testimonio. Pero todos nosotros sabemos de que las escrituras reflejaban algo y después iban a un relato oral que acompañaba a las cosas escritas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hoy día, esto es un ejemplo muy burdo, pero muy práctico, si yo le dijera, hermano, usted por favor tome un lápiz y describa al maestro Lago. Entonces, en breves palabras, en 20 líneas nomás. Entonces algunos pondrían, un hermano que predicaba con tanta gracia de Dios, un hermano que siempre introducía experiencia, conversaba de la vida y se emocionaba en las cosas que Dios había hecho. Otro dirá, no, el hermano Lago, un hombre tan trabajador en la obra del Señor, el templo fue parte importante en la construcción de nuestro templo, por eso se le regalaron las llaves de oro del templo. Otros más antiguos podrán decir, no, es que mi hermano Lago, y me acuerdo que él andaba con un guitarrón grande, un banjo grandote, redondo así, en el punto, y siempre predicando la palabra del Señor, y siempre el punto de predicación. Entonces, si escribiéramos eso y juntáramos estas tres, tendríamos la definición del hermano Lago.
Pero con el tiempo alguien podría decir, sí, pero yo me acuerdo que el hermano Lago no le gustaba la carbonada cuando trabajábamos en la construcción. Entonces ya es una cosa, un relato oral que acompaña el testimonio escrito. El Génesis capítulo 5 está escrito quién era Enoc, pero seguramente era tan espectacular este individuo, era tan importante, fue tan trascendente para la gente, fue tan increíble para la gente que lo traspusiera Dios, que por los siglos después aún se hablaba de Enoc y de lo que había hecho. Y de eso se toma el escritor de Hebreo y dice, por la fe no fue traspuesto para no haber muerto. Eso está escrito ya en el 5, porque lo traspuso Dios. También está en Génesis 5. Pero mire que dice, antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto ya no está en Génesis 5, pero es parte de lo que quedó como el historial de Enoc en la parte oral de su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. El testimonio. El testimonio de Enoc fue tan grande, fue tan importante, que no solamente lo conocían los primeros hombres, sino que después en los tiempos del Éxodo, en los tiempos de la división del reino, en el tiempo de la deportación de Babilonia, incluso en los tiempos de Jesús, todavía se hablaba de un hombre llamado Enoc que Dios lo había traspuesto para que no hubiese muerte porque había dado un buen testimonio. Lo tercero que podemos encontrar y aprender de Enoc está en el libro de Judas, versículos 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tampoco esto está en el libro del Génesis, pero también trascendió en el tiempo de que Enoc era un hombre que profetizó en su época, cuando eran los principios de los hombres, cuando estaban las primeras genealogías, ya había un hombre que estaba hablando contra el pecado, diciéndole que el Señor con sus santos millones vendría a hacer juicio a todos aquellos impíos que tienen obras impías y que viven impíamente, y todos aquellos pecadores que han hablado en contra de Dios. Mire qué interesante. Entonces, estos tres pasajes de la Escritura, Génesis capítulo 5, el libro de Hebreos, el capítulo 11 que acabamos de leer, y ahora en Judas, nos dan las características de este hombre, no solamente porque las dijeron en Génesis, sino porque se transmitieron a través del tiempo. La pregunta es, bueno, qué interesante esto de no, mira, qué lloro, pero tenemos que aplicarlo a nosotros. Todos los contemporáneos terminan el relato con y murió. Pero el relato final de Enoc es y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, entonces, lo importante de él es que es un tipo del rapto de la iglesia. Todos nosotros hemos oído hablar del rapto de la iglesia, de la venida del Señor. Es más, la iglesia está esperando la venida del Señor con mayor énfasis, con mayor urgimiento, con mayor dedicación, pero todos esperamos la venida del Señor, porque está prometida en la Escritura. Y si Enoc fue un tipo del rapto de la iglesia, nosotros tenemos que aplicar a nosotros y tenemos que preguntarnos, oye, para ser raptado, ser parte de la venida del Señor, ¿qué debería hacer yo
que hizo Enoc. Dice acá, y lo vimos, primero debemos caminar con Dios. Si usted se quiere ir con el Señor, en la venida del Señor, o cuando el Señor venga por usted, lo primero es que tenemos que caminar con Dios. Nosotros debemos seguir lo que está definido por Dios para con nosotros. Caminar, que nosotros caminemos con Dios, significa que vamos a ir sobre lo que el Señor ya definió para nosotros. Y lo que Dios definió para nosotros está en la Biblia, en la Santa Escritura. Por tanto, el trazado ya está hecho. Ahora nosotros tenemos que caminar en ese trazado que es la Escritura para poder seguir las pisadas del Señor. En otras palabras, debemos caminar detrás de Él. ¿Se acuerda que la etimología decía caminar detrás de Él? ¿Qué significa caminar detrás de Él? Cuando vamos en una senda caminando y alguien nos va guiando, si Él nos está guiando por la senda y nosotros queremos llegar a buen término, no podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, porque caminar detrás del Señor, siguiendo sus pisadas, significa no desviarnos a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo nosotros entonces, dónde nosotros podemos tener una guía? ¿Dónde podemos encontrar nosotros una forma de asirnos al camino para no desviarnos? Porque es fácil desviarse. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que leer y recordar las enseñanzas de la Biblia antes de tomar una decisión o hacer algo es vital para que el creyente pueda decir: yo estoy caminando con Dios, yo estoy detrás del Señor, yo estoy siguiendo lo que Él ha definido para mi vida, que está en las Escrituras. Hoy día, afortunadamente, tenemos en el celular la aplicación de la Biblia, es más fácil leer un ratito ahí, pero si no, tiene que tomar su Biblia y de vez en cuando ojearla. Y cuando hablo de vez en cuando, estoy hablando de por lo menos una vez al día, para nosotros poder alimentar nuestra vida espiritual. Es la única forma que nosotros podemos decir: yo estoy caminando detrás del Señor. Yo estoy conociendo los caminos que me está pidiendo que yo siga. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para poder ser parte de la iglesia del Señor y que hemos aprendido de Enoc en esta tarde es que debemos tener testimonio de agradar a Dios. El testimonio es importante porque a menudo nosotros tenemos muchas veces una valoración mayor de nosotros mismos. Y lo valedero es que los demás den testimonio de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Evangelio según San Juan 5:31 dice: si yo soy testimonio, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Entonces aquí Jesús claramente deja establecido de que el testimonio que vale no es el testimonio que nosotros demos de nosotros mismos, sino el testimonio de los demás que hacen de nosotros. Un creyente que es humilde, piadoso, cariñoso, amable, preocupado por los desposeídos, que huye de la vanidad, que desecha la vanidad, sin duda es un creyente que al final su carrera tendrá un buen testimonio, que va a rebasar aún lo que se puede escribir acerca de él. Por eso el Señor dice que debemos tener un buen testimonio. Mire, hay un creyente, esos desconocidos, pero en la iglesia primitiva era muy famoso y tenía un muy buen testimonio, y es el hermano Demetrio. En 3 de Juan 12 dice: mire lo que dice de este varón que no es conocido, nadie sabe de dónde salió, pero el apóstol Juan le escribe a su iglesia universal y dice: todos dan testimonio de Demetrio.
y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mire qué lindo. Un hombre de que todos daban testimonio de él. Seguramente era un hombre muy dedicado a la obra del Señor, esforzado, que compartía con los más necesitados, que siempre estaba preocupado de ir a visitar a los enfermos, que estaba preocupado de atender al apóstol y a los discípulos para que no pudieran ser predicando el Evangelio. Seguramente su casa se abría siempre de par en par para que la gente viniera a reposar y descansar y siguieran después con el Evangelio. Compartía su pan con los más necesitados. No era vanaglorioso, no le andaba contando a nadie lo que hacía, no era vanidoso así para que mírenme cómo soy yo. Pero lo que sí dice la Escritura, todos dan testimonio de Demetrio. Bueno, ojalá nosotros también tengamos un buen testimonio entre los creyentes y entre los inconversos. ¿Por qué? Porque a veces el testimonio predica y habla más fuerte que las palabras. Que el Señor nos dé las gracias, la bendición de tener un buen testimonio. Y si no lo tenemos, bueno, empecemos a trabajar para tener un buen testimonio y así vamos a ser parte de la venida del Señor. El Señor dice, para que te vayas conmigo, primero tienes que caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Ir detrás de Jesús y sus enseñanzas, leyendo la Escritura, pensándola, meditándola, actuando en torno a ella. Lo segundo que nos dice es que tenemos que tener un buen testimonio. La gente tiene que hablar de nosotros. Los hermanos tienen que hablar de nosotros. Los vecinos tienen que hablar de nosotros. Tenemos que tener un buen testimonio. Y lo tercero, que debemos denunciar el pecado y anunciar el juicio a los hombres. Acuérdense lo que decía el apóstol Judas, de que lo que hacía este hombre era profetizar contra la gente, diciéndole de que el Señor venía con sus miles de millares a qué, a hacer juicio contra los hombres que estaban pecando. Venía a hacer juicio contra aquellos que hablaban contra Dios. La iglesia de hoy, especialmente estos días que las corrientes progresistas han tomado la agenda pública, sobre todo el tema del bosquejo de la nueva constitución, es un tiempo complicado para la iglesia. Estos días nada más vimos como una marea de pañuelos verdes festejaban el haber logrado incluir en el bosquejo de la nueva constitución el aborto libre. Es decir, tú puedes abortar, tú puedes matar a ese bebé porque tú quieres, porque lo deseas. Dicen ellas, porque la mujer es dueña del cuerpo y puede hacer con él lo que quiera, sin pensar que esa vida que está dentro ya no es de ella, es otra vida la que está dentro de ella. Pero independiente de estas diferencias de pensamiento, lo importante es que me decía León, no, yo no voy a aprobar la nueva constitución si está el aborto. Y yo le decía, Ivonne, pero es que tenés que pensar de que no todos pensamos igual. La mayoría de la gente eligió los constituyentes que están pensando así. Pero lo que nosotros no podemos aceptar, lo que nosotros no podemos tolerar es que el aborto no sea denunciado como un pecado, que no sea denunciado como un crimen de matar esas criaturitas dentro del vientre de la mujer. Hay tres causalidades que permite la ley y que según el punto de vista que podemos aplicar, podrían aceptarse, algunos podrían aceptarlas. No todos aceptan las tres causales, pero algunos creyentes
sí comparten en alguna forma estas tres causales. Pero poder matar a una criaturita porque tú quieres y el tiempo de gestación que tú quieres, eso es un pecado y hay que denunciarlo. La iglesia lo hizo ver, las instituciones lo hicieron ver, no quisieron oír. Entonces ahora simplemente hay que anunciarles el juicio de Dios. Por tanto, si a usted le dicen el día de mañana, oye, ¿qué opinas tú de que ahora esté el aborto en la Constitución? ¿Tú podemos hacer lo que...? Sí, tú puedes hacerlo. Está en la Constitución. Pero tú tienes que saber que es pecado. Tú tienes que saber que no le agrada a Dios. Y eso es lo que hacía Enoch. Enoch con sus contemporáneos decía, oye, usted está haciendo todo este tipo de pecado. No describe el pecado que había en esa época. Usted tiene todo este tipo de pecado, pero el Señor viene con sus miles de millares a hacerle juicio a ustedes. Y ustedes que han hablado contra Dios, también. Porque todos estos movimientos son contrarios a Dios y hablan contra Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo que hacía Jonás. Jonás no andaba con un par diciendo, ya tenéis que dejar de hacer pecado. No, dice, esto es pecado y estás en pecado. Y ahí terminaba su labor. Que el Señor nos ayude. Bueno, esto es cuando nosotros estamos viendo el pecado en la sociedad. Pero lo más grave es que hay algunos creyentes, algunos hermanos que son complacientes con el pecado. Llevan un pecado en su vida y se acomodan a él. Y se acomodan tan bien en su caminar diario al pecado que llega a pareciera que no es malo. Pero la escritura dice de que hay gente que tiene su mente adormecida, su conciencia adormecida. Y ya el pecado para ellos ya no es pecado. Entonces nosotros estamos también llamados a denunciar el pecado, pero no del hermano. No decir, este hermano tiene tal pecado. No, no, no. Cuando dice aquí que tenemos que denunciar el pecado, es el pecado que está en nosotros. Analizar nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestro vivir diario y decir, yo en realidad este pecado está conmigo. No, no. Y cuando denunciamos el pecado, tenemos que hacer? Entonces, pelear contra eso en la oración, buscar salir de esa situación para poder ser libre del pecado. Cuando la Escritura nos dice, el creyente que se quiere ir con el Señor tiene que denunciar el pecado, no solamente el pecado de la sociedad, como por ejemplo las leyes abortivas, las leyes del matrimonio igualitario, debe buscar también denunciar el pecado que está en su propia vida, del cual nos hemos acomodado, en el cual nos sentimos bien, pero del cual tenemos que salir urgentemente. Mire lo que dice el Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, el creyente tiene que denunciar el pecado, pregonar el Evangelio, como dijo Jesús, hasta, dice aquí abajo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Todos tienen que oír. Por tanto, el creyente que quiere irse con Jesús debe
anunciar contra el pecado, hablar de Jesucristo y denunciar sobre todo el pecado en nosotros mismos para poder salir de él y estar listos para la venida del Señor. Como conclusión de este mensaje breve que hemos tenido hoy día de la palabra del Señor, podemos decir que Enoc nos enseñó o nos dio un modelo a seguir para ser parte de la iglesia del Señor. Todos los contemporáneos de Enoc vivieron y murieron, pero hubo algo extraordinario en la genealogía. Dice que Enoc, uno de esos tantos que están ahí, no murió, sino fue traspuesto por Dios, porque Dios se lo llevó. Hoy día hay mucha gente. Usted sube al metro, sale en el auto, va a comprar. Hay mucha gente, muchos contemporáneos nuestros. Pero cuando el Señor venga, se va a notar la diferencia entre los que son y los que no son. Cuando partamos de esta tierra y tengamos que ir a la presencia del Señor, se verá la diferencia. Entonces, la conclusión que podemos sacar de esta enseñanza que nos dio Enoc, del modelo que nos dio Enoc, para ser traspuesto, para ser librado de la muerte, es, uno, caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es ir detrás de Jesús, tras la senda que Él nos diseñó. Lo segundo, debemos tener un buen testimonio. La gente que nos rodea, la gente que habita con nosotros, nuestros vecinos y especialmente nuestros hermanos y nuestras hermanas, deben dar un buen testimonio de nosotros. No vale el testimonio mío, no valen las palabras bonitas que se dice cuando alguien se muere, sino que hoy día tenemos que lograr que la gente tenga un buen testimonio de nosotros por nuestra forma de vivir. Y lo tercero es que debemos ser pregoneros del Evangelio, tenemos que ser los que denuncian el pecado. Denunciar el pecado significa, eso es pecado, mostrar con un dedo, pero no solamente en la sociedad, como hoy día el aborto y estas cosas. No en los hermanos, no se trata de denunciar el pecado en los hermanos, se trata de denunciarnos a nosotros mismos y luchar contra el pecado que está dentro de nosotros, para así poder ser parte de la venida del Señor. Enoc no es muy conocido. Sabemos de él, sí, pero hoy día hemos podido analizar qué características tenía en su vida, qué lo quiso en su vida, qué trascendió en los tiempos de Enoc. No solamente lo escrito en Génesis 5, sino lo que la iglesia sabía, lo que los hermanos sabían, algo así como de Demetrio, que dice, todos dan buen testimonio. Ojalá nosotros también podamos ser hombres y mujeres donde todos digan, todos dan un buen testimonio de él. Le pido que inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento de pensar y meditar en tu palabra. Darte gracias, Señor, porque este varón Enoc, Señor, fue la total diferencia con sus contemporáneos. Todos y murió. Pero cuando se habla de Enoc se dice, y fue llevado por Dios, fue traspasado, Dios lo traspuso, se lo llevó Dios. Permite, Señor, que con todos nuestros contemporáneos también haya una diferencia y que nosotros, tus creyentes, los que creemos en ti, Señor, también no muramos, sino que seamos trasladados por Dios, Señor, traspuestos por ti. Padre, bueno, en tu segunda venida, o cuando nos toque nuestro momento, podemos estar traspuestos por ti, Señor, a tu presencia. Señor, ayúdanos por misericordia a poder caminar contigo, a que diariamente estemos siguiendo la senda que tú nos mostraste, Señor.
que podamos estar detrás de ti, Señor, sin apartarnos de izquierda o derecha, que amemos tu escritura, que es la que nos da la guía de cómo podemos ser hombres y mujeres que caminemos contigo. Permite, Padre bueno, de que tengamos un buen testimonio y permita, Señor, darnos el valor para denunciar el pecado en la sociedad y sobre todo para denunciarlo dentro de nosotros mismos. Graba tu palabra en nosotros. Bendícenos del cielo, Padre bueno, por misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo amado para morir en mi lugar. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, temor no hay, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Y cuando un día yo el río cruce con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo, la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al ver, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, temor no hay, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Bien, mis hermanos, agradecido del Señor por tu misericordia, vamos a orar para dar término a este servicio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Eterno Dios, misericordioso Dios, te rogamos, Padre bueno, por misericordia,
que lo que hemos hecho esta tarde en este servicio sea motivo de edificación y vida para nosotros. La reflexión sea de bendición en nuestras vidas. La alabanza, Señor, hayan salido del corazón. Las oraciones tú las oigas, Señor. Y tu palabra, Padre justo, quede resonando en nosotros. Enoc nos dio un ejemplo. Todos sus contemporáneos murieron. Él fue traspuesto, porque tú lo llamaste, porque tú te lo llevaste. Queremos ser parte de los Enoc de esta época, de los que están esperando la venida del Señor, y que no moriremos, sino que seremos traspuestos, porque tú nos llevarás. Y si tu venida es después de nuestra partida, cuando tengamos que presentarnos en tu presencia, podamos hacerlo con la misma libertad que lo hace Enoc. Padre bueno, ayúdanos a ser hombres y mujeres que caminemos contigo, que estemos detrás de ti. Padre justo, hombres y mujeres de un buen testimonio, hombres y mujeres que anuncian el pecado en la sociedad y en sus propias vidas para ir mejorando cada día. Dios, por misericordia, da una mirada de amor y misericordia a los enfermos. Bendice los hogares representados. Bendice a la gente que está con problemas y dificultades, Señor. Los que están con problemas económicos, por favor, súpleles, Señor misericordioso. Padre bueno, ahora te rogamos que nos despidas bendecido este servicio por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ante ti, oh Señor, quiero estar y contemplar la hermosura de tu santidad. Ante ti mi corazón no resistirá, Señor. Adorarte y honrarte es lo que anhelo. Caeré postrada a ti, yo me rendiré. Cantaré y te adoraré con todo el corazón. Es lo que deseo hoy, es lo que anhelo hoy. Estar junto a ti, mi buen Jesús.
quiero